tal? Bienvenidos a este podcast experimental en el cual hablaremos un poco sobre la guerra cristera, el cual es un tema muy poco tocado en las escuelas, dado a lo vergonzoso que es. Bueno, nos centraremos más específicamente en la película La Guerra Santa. La guerra cristera es un tema súper amplio que no nos daría tiempo para abarcar todo. A pesar de que solamente son 3 años de guerra y posteriormente unos cuantos más de posguerrillas. Pero como les decía, nos centraremos en la película La Guerra Santa del director Carlos Enrique Taboada, el cual es un director curiosamente género del terror. Ha hecho películas como Veneno para las Hadas, Hasta el viento tiene miedo. Y bueno, La Guerra Santa es una película del año de 1979, como ya les comenté, del director Carlos Enrique Taboada, y la premisa va de un humilde alfarero de una población, ¿sí? Campesina, el cual es mandado al frente de batalla. Lo curioso de este personaje es que todo el tiempo está confundido, todo el tiempo tiene miedo, y ni siquiera él sabe exactamente por qué va la guerra y para qué va la guerra. Celso Domínguez, el nombre de nuestro protagonista, en realidad jamás se pregunta el yo quiero, simplemente va al yo debo ir a la guerra, mi esposa me lo manda, mi esposa me lo dice, el sacerdote bueno, pues sí, de una u otra forma los manipula para ir a la guerra. Él siempre desde su preocupación por no vivir en pecado, ya que, bueno, el sacerdote del pueblo cierra el templo y pues básicamente va con la idea de que si el templo está cerrado, por ende no hay misa y por ende el pueblo y los hombres y las mujeres y los niños vivirán en pecado porque no irán a misa, y eso implica de alguna u otra forma vivir en pecado para esta moralidad. Aunque de una u otra forma se hizo preocupado, pues les dije, por no vivir en pecado, va a la guerra y curiosamente en la guerra pues comete algunos pecados, que bueno, ya ni siquiera son pecados, son delitos, como múltiples homicidios, unos más crueles que otros, así como incluso violaciones. ¿Son de ustedes, muchachos? La película tiene algunos tintes buñuelescos a mi parecer, ya que, como les comenté, el sacerdote es el personaje curiosamente más abusivo y más maquiavélico de cierta forma, a pesar de que Carlos Enrique Taboada en sus películas nunca hay un bueno exactamente y un malo, simplemente son víctimas de sus circunstancias, hay un dúo quizá sociológico a analizar. Cuando inicia la guerra, el sacerdote insiste en que los hombres sí vayan a la guerra, pero cuando termina el sacerdote descalificándolos, y de pasar de una premisa y de una estética de los cristeros son los soldados de Dios, pasa a una de los cristeros son ambiciosos, solo ven por sus intereses, simplemente porque ya no pelean solamente por la iglesia o con la iglesia, sino porque ahora ven por sus intereses como sus tierras, como el reconocimiento y sí, ¿por qué no? Hasta alguna riqueza que, vaya, la ven un poco implícita en, bueno, vamos a pelear, pero pues, ¿por qué vamos a pelear? No nada más vamos a desperdiciar 3 años de nuestras vidas. Bueno, otro tema que me pareció sumamente interesante y sumamente bello fue el de la musicalización. La musicalización me parece un detalle bastante sutil, ya que
todo el tiempo estamos escuchando música de órgano, música, pues sí, de templo, de parroquia, la cual es por esencia armónica y por esencia, sí, pacífica, pero muy curiosamente es muy bien acompañada detrás de cada homicidio, de cada tragedia, de cada, sí, tristeza que por la que pasan nuestros protagonistas, tanto cristeros como el otro lado que también sufre bastante, que es el de los federales. Ay, quieto. Vente. Ahora van a saber cómo se paga por matar a un ministro de Dios. Por favor, mi coronel, déjeme quebrarme a uno. Yo quería mucho al padrecito Soler. No, si esto no es de quebrar. Al padre lo mataron lentamente. Y lentamente se van a morir. ¡Tápenlos! No, es un tanto por la naturaleza de la película que simplemente es así, simplemente es trágica, simplemente sí es horrorosa hasta cierto sentido. Am, un aspecto muy interesante de la película es que el personaje de Celso Domínguez, el campesino, parece tener una especie de arco, ya que al principio siempre lo vemos temeroso, siempre lo vemos con poca seguridad, aunque posteriormente, quizá por la inclusión del grupo, quizá por, sí, el contexto en el que vive, pues parece ya no temerle tanto al matar a una persona o incluso el violar a una persona que quizá no lo termina haciendo de una u otra forma, pero estuvo a punto de. Incluso parece burlarse de las personas que en algún momento asesinó, aunque dicha valentía y dicha bravuquez, pues bueno, suele salirle a él de entre copa y copa, no lo hace totalmente consciente. El final es sumamente desgarrador, es realista, ya que pues durante el tercer acto, durante este final, pareciéramos llegar a ver el momento más feliz de la película, pues los cristeros, después de dar 2 o 3 años de su vida en el frente de batalla, pareciera que pues por fin regresarían a sus casas, y si bien no regresarían con alguna riqueza, con algún rango militar, pues al menos volverían a su triste y hasta cierto punto miserable vida. Y bueno, lo cual pues, no sucede de alguna u otra forma. Llegan al pueblo, el sacerdote los amenaza, bueno, directamente. Los militares, con los cuales fueron contra los que pelearon en la guerra, los amenazan. Y ellos, pues sí, son brutalmente asesinados y hasta cierto punto cobardemente, ya que los cristeros ya habían entregado las armas, ya les habían dado su respectivo pago, sus 10 pesos por su rifle. Entonces ya no tenían algo con qué defenderse y simplemente fueron asesinados a sangre fría. ¡Viva Cristo Rey! ¡Que muere el gobierno!
Como una reflexión general, podemos llegar a la conclusión de que en la Guerra Cristera había dos matices, los cuales pues, ninguno de ellos era esperanzador, ninguno de ellos era victorioso, ya que si perdían, lo perdían todo, y si ganaban, pues realmente no ganaban nada. Dígame qué dice mi coronel. Se terminó la guerra, Celso. Terminó la guerra. Se terminó la guerra. ¡Se acabó la guerra, Ponce! No ganamos nada. Al final de la cinta podemos escuchar que los artículos cambiados y por los que peleaban los cristeros y la Iglesia Católica, pues realmente no fueron modificados, ¿no? Los artículos constitucionales 5, 27, 123 y 130 seguirán vigentes como hasta hoy, pues si alguna modificación debiera hacerse, esta se realizará por conducto de las cámaras y del Congreso. Así lo reconocen sin restricciones los representantes del clero mexicano. ¿Y nosotros, mi coronel? Los cristeros que depongan las armas ante los jefes de operaciones locales serán transportados sin costo alguno a su lugar de origen. Se les pagarán 10 pesos por cada rifle que se entregue. Los oficiales podrán conservar su caballo si lo tienen, pero ningún grado militar les será reconocido por el gobierno. Entonces, todo quedó como antes. Igual. ¿No ganamos nada, mi coronel? Nada. Pero sí van a abrir las iglesias, ¿verdad, mi coronel? Esas las cerraron los curas. ¡No nos pueden hacer esto! ¡Ni siquiera nos preguntaron! Y hemos estado años partiéndonos la madre y jugándonos la pinche vida para nada. Nos traicionaron los curas, ¿verdad, coronel? Se vieron en la necesidad de que fueran modificados, simplemente siguieron así. El gobierno no presionó ya tanto a la iglesia siguió conservando alguno de sus privilegios y hasta cierto punto, los más afectados fueron los campesinos y los militares que pelearon esta guerra, entre comillas, sí guerra por lo cruel que fue, pero realmente no había un argumento sólido para tal guerra y para tal masacre. Y bueno, sin más que decir, muchas gracias por escuchar.